Hola chiquillos, ¿qué tal? Espérenme que tengo acá la pizarra. Hoy día vamos a rayar. Hemos vuelto a la oficina. Ay, ay, ay. ¿Cómo están todos chiquillos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Activo desde el jailbreak. ¿Cómo está el Luis McDonald? Cecilia, hello. No pude hacer check rain en 14.4.2. Bueno, Cecilia, ¿puedes formatear el teléfono? Da una lata, pero puede ser una opción. Formatear en iTunes, todavía se firma 14.4.2. Hacerle el jailbreak limpiecito y después pasarle la copia de seguridad. No está mal. Hey, Lex17, nice to see you again here. Welcome to this Spanish live stream. Remember after the transmission about this live stream, I'm gonna add the subtitles that Google just create automatically for this kind of video. So thank you for being here. Hey, Rubano, ¿cómo estás? Hello, Alfredo. Hello, Javier Hidalgo, ¿cómo están, chiquillos? Luis Zárate. Hey, me acordé de Luis Zárate, chiquillo, en Twitter. Bueno, una de las cosas buenas cuando de repente una red social imita algo bueno de otra, eh, como lo fue con Clubhouse. Twitter creó su propio Clubhouse, su propia salas donde están hablando y ayer lo estuve probando y me pareció espectacular. Sonrío de solamente recordarlo, la posibilidad de poder estar interactuando juntos me parece genial. Así que, chiquillos, vayan activen en Twitter la campanita para que la campanita en YouTube también, obviamente. ¡Hey, Marco! ¡Hello, Marco Garita! ¿Cómo estás? Gusto verte. Está TVHN. ¿Por qué CheckRain no me hace un iPhone X Global 14.2? Es que en 14.2 no ocupes CheckRain, loco. En 14.2 pierdes el Face ID con CheckRain. En 14.2 ocupa Uncover, ocupa Taurin y tienes el Face ID y lo haces sin computador. El tutorial está en la descripción, así que, loco, olvídate de CheckRain en 14.2. ¿Cómo estáis, Carmen Gallardo? Ya estoy lista para las buenas noticias del mundo del jailbreak. Saludos, profe, y bendiciones desde México. Gracias, Carmen, por tus palabras, por tus buenos deseos. Lo mismo deseo para ti desde Arica, Chile, que puedan tener un lindo fin de semana en familia. Somos 2 minutos 80 personas, ya tú sabes. ¿Serán 80 likes? 80 likes en menos de 5 minutos. ¿Cómo estáis, Pancho? ¿Todo bien? Está Francisco también ahí conectado, obviamente. Tenemos a Fernando, hello. Compré los AirTags. Ay, Noemí, ¿qué tal andan esas maquinitas? Lex17, that's just great. I'm trying to learn Spanish, but it's so difficult. I get it. I can tell. But remember that I am going to add the subtitles on English that YouTube creates automatically for this video. So you just have to wait around 1 hour after the live stream and you can get it. And that hour is not because of me, it's because of YouTube that takes that long. Sometimes it's more longer. So that's all. Roberto Martínez, saludos desde Suiza. Hey, Roberto, yo te he visto otras veces. Qué bacán verte acá conectado. ¿Qué hay de nuevo en la versión en 14.4.2? Ya les voy a hablar de aquello, ya les voy a hablar. ¿Ya tiene Watusi 3? Sí, lo tengo Watusi 3 desde que salió en realidad. Desde la primera beta y el desarrollador me lo transformó de inmediato a la versión oficial. Me lo regaló en realidad. Así que le agradezco un montón. Se pasó Fowat Rajeb. Ya se viene el video, obviamente. Ya se viene el sorteo para que ustedes puedan tener sus copias de Watusi 3. Aunque todo esto, Watusi 2, está bastante bueno, en verdad. Tengo que estarlo diciendo. Watusi 3 trae cosas que son ahí novedosas. Sí, Marco, se viene el sorteo de licencias de Watusi 3. No se preocupen. Lo van a tener. ¿Cómo estáis, Diego? Hello. Hey, Matías, gusto verte otra vez por acá. José Antonio Gómez, no te vi la semana pasada, José Antonio. Tweak nuevo para el teclado y barato. Package se llama Pro Keys, fantástico. Al de las luces. Ese cuando lo presionas, sí, llamativo, tengo que decirlo. ¿Cómo estás, Juan Carlos Cruz? ¿Todo bien? Michel XS, ándale. Tenemos acá al visitante. A ver, ven para acá, ya que anda Matías Reci en el chat. Este es Matías Jailbreak. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Te quieres ir con la mamá? Vaya con la mamá. Ahí está. Le gusta venir a meter. Siempre que estoy en mi oficina trabajando, me viene a ver, me viene a visitar mi hijo menor. Tiene 1 año. Lindo, mi Matías. Gracias, Ale Ortiz.
Gracias. Saludos desde México. Soy un fiel seguidor desde hace años. Oye, este audífono se me pasa cayendo ya. Ya hice una orden por Amazon de cambiar las almohadillas con unos que dicen que no se caen. Esperemos que funcionen. Es lo que menos me gustan de los AirPods Pro. Lo que me gusta es la cancelación de ruido, y siendo tan chiquitito. Pero bueno, compré un AirTag, pero tardaré en usarlo ya que valoro más el jailbreak. Ok, Rubano, bueno, si tienes un dispositivo que es compatible con CheckRain, por ejemplo, un iPhone 10, desde el 10 bajando hasta el 5S, puedes hacer CheckRain en 14.5 y disfrutar el AirTag. Jorge Zúñiga, saludos desde Conce. Buena. Saludos a mis soldaditas, también saludos a tu soldadita. También dice acá Luis McDonald, el profe, tengo un iPad sexta generación. ¿Hay jailbreak para esa iPad? Es que no, dime el procesador del iPad. Si es un iPad, bueno, todos los iPad tienen jailbreak hasta iOS 14.3, más simple. Y si el iPad tiene un procesador A11 o inferior, tiene jailbreak con checkrain. Entonces, anda a Google, iPad sexta generación, ¿cuál es el procesador? Enter. Si tiene una 11, a 10, a 9, te va a servir. Si es una 12, a 13, a 14, no te va a servir. Por ahora no. Tiene que probar con otro tamaño de almohadilla. Yo tengo distinto tamaño en cada auricular. Matías, he probado lo mismo que tú me dices. He probado con los tres, intercambiándolas y no hay caso. No hay caso, se me cae. Soy de esas personas que simplemente tiene la oreja una forma en la cual no le benefician los audífonos. Hey, miren, el otro día encargué algo por internet. No, no es la gran cosa, pero tenía ganas de tener esto. Es un set de puntas de destornillador, desarmador, no sé cómo le dirán en su país. El otro lado también tiene acá otros implementos. Quiero cambiarle la batería a mi teléfono. Tengo un iPhone 10 que ya llegó al 82% de batería. Este iPhone lo tengo del 2007 y tengo que ya, después de hacer estas transmisiones, las clases en línea, en mi trabajo, me está pillando un cambio de batería. Se siente. 100 personas en 7 minutos. Gracias, chiquillos. Gracias en verdad por estar acá. Así es, Fernando, llegamos al primer piso, ya pasamos los 50 likes, vamos por esos 100, vamos que se puede. A los míos le quité la almohadilla, ¿en serio se puede hacer eso? A ver, ahí está. Uy, no sabía, loco. Uy, no sabía que se le podía quitar la almohadilla y ocuparlo así. Claro, ¿y la mugre? Ah, pero te va a entrar más directo, queda más expuesto. Esa es la lástima. Bueno, uy, tengo que limpiarlos. Cosas que ocurren con la oreja, no sabía que se le podía hacer eso, ¿no? Pero si se le quita la almohadilla, se pierde la cancelación. Claro, pierdo las dos cancelaciones. Pierdo la pasiva y la activa. Está Teodoro Reca 28 desde España. Saludos hasta allá. Vamos por el segundo piso. Así es, Diego Rosales. Vamos por esos 100 likes. Chiquillos, gracias. Estos minutos son primeramente para los saludos, hablar de cosas livianas. Ustedes saben que del minuto 20 o minuto 30, ¿de cuándo podemos hablar de las noticias? No sé si es el 20 o del 30. Bueno, les quiero recomendar algo de inmediato. Hoy día terminan 3 sorteos de un tweak, un tema y un programa, un software. Así que los enlaces están en la descripción. Y lo siguiente, ya hice público, al menos en YouTube, un segundo canal que abrí. Es un canal de respaldo, lo voy a llamar. Un canal por si algo llega a pasar, hay que estar preparado. Ya he visto que varios youtubers lo han estado realizando y el enlace es el primero en la descripción, así que les agradecería si van y se suscriben a ese canal. No hay ningún video, no he publicado, están todos los videos como ocultos, es como una nube donde los voy guardando, pero si algo llega a pasar en este canal me van a encontrar allá. También les voy a dejar una segunda cuenta de Twitter, también está en la descripción. Abajo del enlace de esa suscripción del nuevo canal está, en realidad es Profe Jailbreak. Me escriban así en Twitter, colocan Profe Jailbreak y está Profe Juan Antonio, están los dos. ¿Ya? Y la página de Facebook también está abajo el enlace, que era una cuenta antigua que yo tenía de Facebook de una página y bueno, ahora la transformé toda, todo lo que tiene que ver con el Jailbreak. También está la página Mish. Me puse a abrir redes sociales nuevas. A ver, déjenme ir a buscar el computador para añadir de inmediato esos enlaces, porque si no, no, después lo añado nomás. Tranquilo, tranquilo, calmado. No es para tanto, acá voy regresando. ¿Ya? Acá volví. Apoyen al profe, gracias, Ale. Entonces está
el nuevo Twitter, el nuevo Facebook y el nuevo canal. Puros nuevos. Tres cosas nuevas. Vamos a ver si algún día. También está mi cuenta de Instagram, que es algo más personal. Rara vez subo publicaciones relacionadas con el jailbreak. Es como conocer un poco más de la vida del profe, ¿no? Fue una vida distinta nada más. ¿Ya? ¿Has planeado desarrollar Twix? Me pregunta José Picatoste Novo. Sí, he planeado hacerlo, pero lamentablemente no hay el tiempo como para realizarlo. No hay el tiempo. De hecho, he recibido hasta correos de otras plataformas, aparte de YouTube, que me invitan a transmitir allá, a hacer transmisiones en vivo, debido a que ven estas transmisiones donde la que tú estás viendo, ven la transmisión que tú estás ahora y les gusta y quieren que vaya a transmitir a otras plataformas. Y me he negado, a pesar de que me ofrecen un buen dinero. Digo, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para irme allá. De hecho, una persona hoy día en Twitter me decía, ¿por qué hoy día sábado no había video hoy día en la mañana? ¿Por qué no se publicó video en la madrugada? Tiene que ocurrir algo muy grande, muy excepcional, una salida de un jailbreak, una noticia muy grande para hacer un video el viernes en la noche, pero usualmente el tiempo en el cual yo también descanso. De hecho, el podcast quedó grabado ayer, lo grabé con un mexicano. Atentos, mañana se publica nuevo podcast como cada domingo, 59 semanas consecutivas. Gracias a Dios, todos los días han tenido un video ustedes durante el enlace de Facebook. Sí, él no funciona, es una doble O. Me faltó colocarle, Francisco, una doble O. Facebook no me lo quiere tomar con el profe Juan Antonio O, con otra O al final. Entonces, eh, es mi noche de descanso. Por eso a veces están estas ojeras. ¿Qué me dice Alex? Profe, que haría bien hacer un tutorial para una limpieza al 100% para eliminar todo con Future Store y mantener la versión. Pero Alex, sí, están los tres. Tengo los tres tutoriales para Windows, macOS y Linux. Ahí está. Están ya los tutoriales ya. De hecho, eran los únicos tutoriales que me faltaban, Alexi, en este canal, que tenía como meta lograr. Y fue una de las razones por las cuales dejé mi teléfono tanto tiempo en iOS 13.5, cosa que cuando estuviesen las herramientas, tener el tutorial acá también en el canal. Así que ya está ya para que lo puedas conseguir. Profe, recién llego a la transmisión, entendí que tendrá otro canal de YouTube. Sí, Carlos, es el primer enlace en la descripción. A ver, déjame corregir el Facebook, sé que he picado, luego, no puede ser así. Déjenme corregirlo, les voy a colocar también la segunda cuenta de Twitter para que ustedes puedan tener acceso a ella y puedan estar siguiéndome en esos. Son nuevas redes, un nuevo canal que es un canal de respaldo. De hecho, estoy pensando si en ese canal subo solamente tutoriales y dejar este canal actual donde estoy ahora con ustedes transmitiendo, dejarlo para. Deja colocarle otra letra O y la otra cuenta de Twitter. Eh, Déjame cambiar acá la suscripción. Apóyame en. No, suscríbete a mi segundo canal. Y luego está mi Facebook, nuevo Facebook, le voy a colocar acá. Nuevo Facebook y nuevo Twitter. Uno como que tiene que tener respaldos de todo. Y ahí están los sorteos en todo caso. Ya. Ahí le di a guardar. Y ahí me están llegando los correos electrónicos de las suscripciones. Gracias, chiquillos, de inmediato. Ustedes son excelentes. Se pasan, en verdad. Ya tengo muchos correos de gente que se está suscribiendo, así que vayan a hacerlo a ese nuevo canal por si algo llega a pasar a este. Estar preparados allá, canal secundario. Ya estamos en el nuevo canal. Gracias, Matías Resi. ¿Hasta qué iOS llegará el iPhone 7? Santiago Caro se cree que debiese estar recibiendo iOS 15. Se estima que los que quedarían fuera de iOS 15 serían el 6S, 6S Plus y el SE primera generación. Ahora, si Apple les quiere dar otro año, nos vuela la cabeza, porque esos teléfonos por un patrón que estaba siguiendo Apple, no tendrían que haber llegado a iOS 14, pero lo hicieron. Así que, ¿cómo estáis, Amaro Rivera? Amaro es mi alumno, loco. ¿Qué hacía acá, Amaro? ¿Cómo estáis? Espero que haya hecho las tareas, Amaro. Ayer a la medianoche, a las 2:30 de la noche fui al computador, pum, cerré todos los formularios. Espero que las tengáis hechas, Amaro. Vamos que se puede. ¿Qué me dice Camaro Nick? Profe, no te agobies, haces un trabajo sensacional y el que no lo vea así realmente no aprecia tu esfuerzo. Gracias y un gran abrazo desde España. Gracias, Camaro, por esas palabras tan lindas. De verdad me llegan, como dicen en España, con la mano en el corazón, te lo agradezco. Ya lo aprecio mucho. Así que hay un nuevo Facebook ahí para que lo vayan a seguir, un nuevo Twitter. Vayan nada más.
Mira acá, Edward64 le está respondiendo a Alexis, puede usar su session, también te va a restaurar el teléfono y te lo va a dejar limpiecito, sí, y su session creo que no lo tengo añadido a la descripción, pero sí tengo los de Future Restore, los de Future Restore también están en la descripción para que lo puedas estar viendo cómo formatear el teléfono y todos los requisitos que se necesita. De hecho, actualicé también la descripción de ese video ya es totalmente compatible con todos los dispositivos, así que está súper bien con la mano en el pecho o con casi siempre fiel. Gracias, José Antonio. Santiago Caro, profe, cuando instalamos los emojis a las carpetas internas, si quitamos el jailbreak, ¿se quedarán o se van? Ah, buena pregunta. Yo creo que debiesen quedarse los nuevos, porque hicimos el reemplazo ocupamos el nombre del archivo original. No debiesen irse en teoría. Y porque no es un tweak lo que instalamos, simplemente modificamos un archivo interno de iOS que es el original de Apple. Entonces, ni siquiera lo modificamos, lo reemplazamos por otro. Profe, ¿qué le pareció el precio de Watusi 3? Alto, me pareció caro, pero también tengo que pensar en todo el trabajo que le costó, por ejemplo, a Fouad Rajeb. Una de las cosas visibles que más llama la atención son los estados de WhatsApp. A lo mejor le costó tanto tener que estar consiguiendo eso, que digo, es que me esforcé tanto, ya, voy a cobrar más. Cosa de él nada más. Tu. Me dice acá, Picatoste, profe, no me va el modo DFU. Miré muchos tutoriales y no me va. ¿Es necesario para subir o bajar? No, entra en modo recuperación el teléfono. No entra en DFU. DFU y recuperación no es lo mismo. Y con Future Restore te lo pone automáticamente en modo recuperación. Y si no, hay programas como el que estoy sorteando ahora, ¿no? No, era FixGo el que permitía meterlo de moda gratuitamente a modo recuperación. ¿Ya? ¿Puedo tener jailbreak en 14.5? Ya voy a responder a eso en el minuto 30. Podemos hacerlo en el minuto 30, hablar del tema, yo creo. Tan buenas las preguntas, que me quedan 3 minutos y me están haciendo buenas preguntas. Profe, gracias a usted, cuando me dieron un iPhone 6S Plus, pude entender muchas cosas sobre ese sistema y sus modificaciones posibles. Me alegro mucho, Androtech. Me alegro mucho que así haya sido. Qué bueno que pudiste ver qué significa sacar del aburrimiento a iOS. Me dice acá Aldair, profe, puedo tener, mucha gente en 14.5 Aldair, ya me voy a ir a ese tema, así que gracias chiquillos, estoy viendo acá el computador al lado y me siguen llegando las notificaciones de toda la gente que se está suscribiendo al nuevo canal, vayan, es el primer enlace que está en la descripción, está el nuevo Facebook y el nuevo Twitter también ahí, están debajito, son los 3 primeros enlaces, es entrar, seguir, y eso, ¿ya? Vamos a darle harto spam a esas nuevas redes sociales para empezar a abrirnos y si luego la cosa se tiene que ir para Instagram, ahí le vamos a dar también. También está mi Instagram acá abajo por si quieren verlo. Me dice, profe, tengo un 8 Plus y me da error ponerle jailbreak en 14.5. Recuerda que el iPhone 8, como el tutorial que publiqué ayer, tienes que tener desactivado el Touch ID y el código. Entonces, tienes que estarlo eliminando simplemente el Touch ID. No funciona con CheckRain, ¿ya? Pero voy a subir un video de una alternativa a cómo proteger tus aplicaciones en esos dispositivos que es utilizando un tweak que se llama BioProtect. Ese tweak te ayuda, ¿de acuerdo? Profe, ¿recomienda subir el iPhone X para abajo, es decir, en 14.5? Ya voy a hablar de aquello, una buena pregunta. Te agradezco, José Antonio Gómez, una muy buena pregunta. Está Unai también conectado, no lo alcancé a ver. Entró Unai San Martín. Hey, Unai, por ahí tienes que andar, vi que Alfredo te estaba saludando. Unai, un día tenemos que hablar en el podcast. No te he mandado el mensaje, Unai, pero te tengo ahí dentro de los planes. Al igual que los suscriptores, hay suscriptores que no me he olvidado de ustedes, chiquillos. Paciencia nada más. Tengo que ver si a lo mejor próxima semana hago algo con los suscriptores. No olviden bloquear las actualizaciones automáticas y guardar los SHSH. Sí, Almonte, es como que un consejo que siempre que hay videos de noticias lo termino mencionando y yo veo los comentarios cuando me dicen, dices siempre lo mismo. Es que digo siempre lo mismo y hay gente que todavía no las bloquea. Digo siempre lo mismo y hay gente que todavía, a lo mejor tú todavía no guardas los SHSH. Entonces, imagínate, no, hay que seguir diciéndolo, hay que seguir repitiéndolo. Me encantó el nuevo directo de Twig. ¿Cómo el nuevo directo de Twig? No entendió José Antonio Gómez. Tutorial para el jailbreak en el iPad Pro. ¡Ay! Si ya hay, Amir, Sebastián. Para la M1. No, pues ese va a llevar tiempo. Todavía no. Ese va a costar que salga un poquito.
Profe, perdón, dice, me voy a tener que más tarde Zoom de mi niño. Ya, si no importa, Matías, que te vaya bien. Recuerda, Matías, de estar suscrito al nuevo canal. Anda para allá nomás. Saludos, profe. Tengo una pregunta. Tengo un iPhone 10 en 14.4.2. Me gustaría saber si con CheckRain en 14.5 puede tener. No, 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 no. No, no hay Touch ID ni Face ID. Todavía no hay. Y no es un problema que CheckRain se tenga que actualizar. Bueno, CheckRain sí se tiene que actualizar, pero esa actualización necesita de otro exploit, de otra vulnerabilidad que todavía no se posee. O la tienen, pero la están guardando para iOS 15. También es una buena teoría. La están guardando para iOS 15 para que Apple no la parchee ahora y usarla en iOS 15. Entonces, ahí habría que estar nada más. Gracias, Matías, por suscribirte al otro canal. Gracias. Empecé la transmisión en el otro canal con 13 suscriptores. Con 13. A ver, ¿cuántos llevo ahora? Deja ver. ¿Cómo estamos en el otro canal? ¿Cómo va la cosa? Habían 13 y ahora hay 54. ¡Ajá! Gracias, chiquillos. Gracias. Subieron 40 suscriptores de la nada. Así que se aprecia mucho. Profe, ¿se puede guardar aún los SHSH con el bot de Telegram? Sí, Ismael, pero recuerda que solamente se pueden guardar de las versiones que hoy día se están firmando de iOS. Me dice, señor Américo, muchas gracias, profe, eres el mejor. Estoy suscrito hace años cuando el Marciano Tech habló de usted. Gracias. Gracias, en verdad, por el apoyo durante tanto tiempo. Esas son las cosas que te quiero hablar un rato de lo que tú mencionas, Américo, porque me gustó tener esa sala en Twitter donde pude hablar con ustedes. Y de hecho, después de esta transmisión podríamos hacerlo también un rato. Tengo que tender la ropa, echar a lavar, cosas que se hacen el día sábado y puedo hablar con ustedes. Entonces, es lo que me gusta esa interacción. ¿Ya? Estoy en 14.5, bajo a 14.4, puedes bajar a 14.4.2. Si tienes los SH, puedes bajar a 14.4, pero tiene que ser un iPhone 10 o inferior porque para ocupar los SH con Future Restore necesitas el jailbreak. Llegamos a los 100 likes. 100 likes, chiquillos. ¿Podemos terminar con el canal secundario con 100 suscriptores? ¿Puede ser una meta o no? Ir allá, porque recuerden que si algo llega a pasar en este canal es allá donde me van a encontrar. Entonces puede ser que empiece a subir contenido también al otro canal, tenerlo activo, a lo mejor hacer estas transmisiones, hacerlas en el otro canal. ¿Quién sabe? Los podcasts subirlos allá, los tutoriales quizás subirlos allá. No sé, tengo que estar todavía tomando la decisión, pero es bueno que vayan y se suscriban al otro canal. Gracias, Pancho. Gracias, Francisco Pérez, por suscribirte. Te digo Pancho, veo Francisco y digo Pancho, lo siento. Profe, ya no funciona el perfil de TVOS. Sí, eso me estuve dando cuenta al monte. Aparece un perfil, ¿cómo dice? Corrupto, caducado, vencido, descontinuado. No sé qué palabra le puso Apple. Ya dejó de funcionar, pero lo que debería que estar realizando al monte, están los tutoriales de la descripción. A ver, déjame ver cuántos tutoriales dejé en la descripción. No sé si uno o dos, porque tengo dos partes. Tengo parte uno y parte 2. Sí, ahí están. Está la parte uno y parte 2 y hay otros métodos para bloquear el jailbreak, ¿de acuerdo? Con y sin computador, con y sin jailbreak. Entonces, vayan a hacer aquello. Bloqueen, por favor, las actualizaciones. Corrupto sale. Gracias, Ale. Profe, tengo un iPhone iOS 13.3 XR y no puedo solucionar el error punto del Preference Bundle. Escribe eso mismo, profe Juan Antonio, Preference Bundle. Tienes que instalar unas ciertas repos y tweaks y las repos oficiales. No los puedes bajar de otra repo, tiene que ser de la repo que está en la descripción de ese video. Y por último, si te sigue dando ese problema, a ver, ¿quién es el que me mencionaba? No alcancé a leer tu nombre. Edu López. Si te sigue dando ese problema, por último, con 3 YouTubes pinchan puedes formatear el teléfono sin subir de versión de iOS y luego haces el jailbreak limpiecito. A lo mejor ahí el error se va a solucionar. Hey, Mr. Show, ¿cómo estáis? Acá estoy, Mr. Show, promocionando mi segundo canal. Ya descargué videos. Estuvimos hablando esta semana. Ayer hablamos como una hora y ya bajé mis videos, Mr. Show. Ya lo subí al otro canal y es el primer enlace acá en la descripción. Así que está el nuevo Facebook, está el nuevo Twitter. Lamentablemente el contenido que nosotros mostramos en YouTube, algunas cosas, si bien uno se cuida, a veces uno ignora todas las políticas de YouTube y te pueden sancionar y de un momento a otro te puedes quedar sin canal. De hecho, yo ya estoy asumido de que no voy a tener el botón de plata. Cuando se llegue a los 100.000 suscriptores, YouTube no lo va a enviar. Específicamente canales de jailbreak, no
no lo reciben. O de que hacen desbloqueo de teléfono, famoso bypass, no reciben el botón de plata. Entonces, sé que en algún momento puede ocurrirle algo a mi canal, por eso tengo un canal secundario. La meta son 100 suscriptores. Terminemos con 100 suscriptores, por favor, este video. Empezamos con 13. Vamos que se puede. Empezamos con 13. Vamos a ver, tenemos nuevo cómputo. Habían 54 recién, ahora hay 77. Vamos que se puede. Vamos. Vamos que se puede, chiquillos. Gracias, en verdad. De verdad, cuando esos números van creciendo, uno le motivan a avanzar, a seguir. Quiero el jailbreak en el 10S Max. Bueno, Aldair, haz la fila. Hay mucha gente esperándolo. Ya te voy a dar los consejos para que no te muevas de ahí, por favor, y lo puedas disfrutar. Gracias a todos, somos más de 140 personas que estamos conectados, 120 likes aproximadamente. Vamos a darle ese like si te gusta lo que estás viendo. Profe, ¿podemos utilizar los AirTags en 14.3? No, no se pueden ocupar ahora que los AirTags fueron liberados. Tendríamos que estar esperando en un desarrollador que fue el creador del tweet llamado Legismo con Z, Legismo, que dijo que podía estar trabajando en algo para estudiar todo lo que es el proceso de la sincronización. Yo creo que sí va a ser posible, pero todavía no hay un tweet que lo pueda realizar. Profe, tengo 14.4.2 en iPhone 10, espero o subo, quédate nada más. Aldair, ¿qué versión? Ahí están preguntando los bien, José Antonio. ¿Cómo estáis, Francisco Aguilar? Gracias por estar acá conectado. En el minuto 30 nos vamos a poner a hablar del título, de los consejos, de las preguntas que ustedes tienen. Nos hemos hablado durante media hora. Sí, ya lo descargué antes que lo firmaran. Me alegro, Almonte, qué bueno. Profe, ya le logramos instalar el jailbreak al 6S de mi amiga con Odyssey. Muy bien. Muchas gracias. Y ya está suscrito a su canal. Ah, dile que se suscriba al canal secundario. Que no, si bien no hay videos publicados, están ahí ocultos, que si algo llega a pasar, ¡pum!, van a aparecer todos de una. ¿Ya? Así que para que lo tengan ahí presente. Saludos hasta Paraguay también. Ángel Piccinini, creo que así se pronuncia, perdón. Eh, Profe, tengo un iPhone 10 en 14.4.1. ¿Puedo hacer el jailbreak? Necesito sacar el Face ID y la contraseña para hacerlo. ¿O hubo alguna actualización? Iván, lamentablemente no. Yo que tú no lo muevo de ahí, déjalo en 14.4.1 o 4.2. Eso es lo que voy a hablar en 3 minutos más. ¿Qué iOS me conviene más? A esta altura, 14.4.2 o 14.5. ¿Por qué Marciano recomienda subir a 14.5? Porque esa actualización es tremendamente genial. ¿Quieren ver a mi cuñada bailando? Miren, no, churra, no alcancé a girar el trípode. Ustedes la han visto en Twitter, a mi cuñada, o sea, han visto el iPad que le estoy, ya está todo con Taurín ella. Así que vamos a esperar si aparece en algún momento. Vamos a dejar la cámara apuntando ahí para afuera para que cuando se asome la puedan ver. Les dejo su cuenta de Instagram si quieren, si quieren subir seguidores. Qué error, dice. Profe, saludos desde Colombia. Ya me suscribí al segundo canal. Gracias, Alex Salinas. Gracias, en verdad. Gracias también a The King Bebo, que también está suscrito en el nuevo canal. Profe, tengo un iPad Pro de 9,7, 14.5 y cuando le hago el jailbreak con CheckRain no avanza del booting. Ese iPad Pro no sé si es compatible con CheckRain. ¿De acuerdo? Pero si tiene un procesador A11 o inferior, lamentablemente no me sé los procesadores de los iPad. Apple ha sacado tantas tablets y de repente le pone un nombre, de uno se llamaba iPad solo, luego era iPad 2, luego era iPad Air y después ya no era iPad Air. Ya me enredé. Los procesadores. Pero si el tuyo soporta 14.5, si el tuyo soporta 14.5, formatea el iPad, dale a restaurar en iTunes, restáuralo y después hazle el jailbreak con CheckRain cuando esté limpiecito y después le pones la copia de seguridad. Después respaldas toda tu información. Miguel Morales, queríamos ver cómo baila. Listo, ya soy en su canal secundario, gracias. Tiene un procesador A9, entonces a darle, formatea el iPad nomás, formatea a lo mejor, plan Z, Flex 3, no me abre la aplicación. ¿Qué pasa? No sé si está actualizado hasta, no sé si está actualizado Flex para iOS 14, no lo sé en verdad. 14.4.2 me quedan 3 meses de infierno, ¿verdad? Ay, Raciel, parece que sí. O menos de 3 meses diría yo. iPhone 13 vendrá con M1, esperemos que sí, me gustaría, sería fenomenal, pero a lo mejor Apple se lo va a dejar solamente al iPad, como cuando le sacó el conector Lightning, ¿recuerdan? El Lightning se lo sacó al iPad y le puso el USB tipo C y se lo dejó solo al iPad nomás. Yo creo que van a ser tecnologías que se la va a dejar al iPad. Pero si viene un iPhone, bienvenido lo recibo.
Bueno, Bookman dice que sí le sirve Flex 3 en 14.4. Qué bueno, gracias Bookman por responder aquello. O sea, sale la duda y sale la pregunta y acá mismo nos vamos respondiendo. Gracias chiquillos por todos los que están conectados. Son 150 personas, 130 likes. Gracias. Gracias a todos. Minuto 30, tengo que desactivar el chat. ¿Dónde desactivo el chat? Ahí está. Ya no estoy viendo los mensajes que me mandan. Ya no los estoy viendo, así que no me escriban porque no se van a leer. ¿De acuerdo? Ya van 93 suscritos. Parece que voy. La meta ya creo que la logramos con 93. Son 80 más, 80 suscriptores, cosa que no esperaba. Así que eh, pónganse ahí nada más atentos. Aquellos, déjenme acercar el trípode para que no se me vaya a caer. Lo estoy cargando el teléfono al mismo tiempo. Vamos a rayar un poco la pizarra ahora. Ahí está. Ok, entonces nos vamos con el título del video, pues. El título del video dice que no te gane Apple. ¿Y por qué no te gane Apple? Porque se espera que como Apple liberó iOS 14.5, lo liberó, dejen bajar un poco acá, como Apple liberó 14.5 esta semana, es probable de que esta semana deje de firmar 14.4.2 y se cierra una puerta muy grande para el jailbreak. Un jailbreak en una versión que sin duda es muy vulnerable. Voy a hablar a continuación, voy a hacer referencia solo a los iPhone A12, A13 y A14, ¿ya? Del 10S, 10R, el 11 y el 11 Pro. ¿De acuerdo? Solamente me voy a estar refiriendo a aquellos dispositivos. Los iPad también incluyen, ¿de acuerdo? Los iPad y los iPhone que tengan procesador A12, A13, A14. Es importante que tú te sepas el procesador de tu dispositivo, porque a veces en los tutoriales o en las noticias hablamos de aquello, decimos A12, A13, A14 y tienes que saber. Los A12 son los, hablando de los iPhone, los 10S y los 10R. Los A13 son todos los iPhone 12 y el SE 2. Y con los A14 están todo lo que son los iPhone 12, toda la línea de los iPhone 12. Ya, acá están incluidos los modelos Max, Mini, están todos, ¿de acuerdo? Pero para no hacer un listado tan amplio, no necesito esa información. Entonces, en esta explicación me voy a referir solamente a estos dispositivos. Entonces, ¿pero por qué quedan fuera los otros dispositivos? Porque tienen check-rain. Ya tienen check-rain, tienen de por vida, eh, aunque igual podríamos incluir a los 10, al 10 y al 8 por el tema del Touch ID, Face ID, pero ellos tienen check-rain, ya tienen un jailbreak, ya lo pueden hacer. Hablemos entonces solamente de aquellos. Sabemos que actualmente hay jailbreak desde iOS 14.0 hasta 14.3. Todas esas versiones, a ver, déjame ponerlo de esta manera. En 14.0.x, 14.1.x, 14.2.x, no, mucho enredo. Hay jailbreak desde 14.0 hasta 14.3. Ese jailbreak ya está activo, ¿de acuerdo? Pasando por todas estas versiones que están acá, le vamos a hacer esos tres puntitos. Ahí está. Cada una de esas versiones de iOS, todas tienen jailbreak al día de hoy. Entonces, la gran duda viene a ser, ¿qué pasa con 14.4, 14.4.1, 14.4.2, 14.4.2 y 14.5? Porque hoy día se puede dar un consejo que es muy importante. El primero, algunas personas en el chat, recuerden que no estoy viendo los mensajes. Recuerden suscribirse al canal secundario. Primer enlace en la descripción. Gracias. Entonces, el primer consejo que tengo que entregar es que tienen que bajar de versión de iOS. Todos aquellos que se encuentren en iOS 14.5. Si es que están en 14.5, hoy día, a más tardar mañana, diría yo, tienen que estar bajando a iOS 14.4.2. ¿Y cómo hacer aquello? El tutorial está en la descripción. Tienen que estar bajando de versión porque Apple esta semana va a dejar de firmar iOS 14.4.2. ¿Qué significa aquello? Que ya no vas a poder instalar 14.4.2. Y algunos dirán, entonces, ¿pero por qué me tengo que ir a 14.4.2? Tengo que estarlo haciendo porque cuando Apple liberó, espérenme que estoy añadiéndolo acá,
el video, el enlace que les dije yo ahí. Ahí está el nuevo Facebook, están los sorteos, recuerden los sorteos de Twitter que hoy día terminan. Vayan a verlos. Ahí puse el tutorial también en la descripción, ya está añadido. Es importante que lo hagan porque cuando Apple liberó 14.5, liberó lo que se llama el contenido de seguridad. Contenido que fue el video más visto de la semana, gracias a todo lo que lo vieron. Explotó en visitas, creo que son 13.000 las que tiene. Realmente sorprendido, gracias en verdad. Eh, Vimos que de todo lo que parcheó 14.4.5, todas las versiones que están acá arriba con color rojo, déjame cambiarle color a 14.5 para hablar también de colores, para aquellos que son más visuales. Ahí está. Todas las que están con color rojo son vulnerables. Y hay algunas personas que han aguardado durante todo este tiempo en 14.4. Hay otros que han aguardado todo este tiempo a 14.4.1. Y hay otros que han aguardado todos, bueno, están ahora en 14.4.2 y están esperando ahí. Entonces, hay una disyuntiva. En la miniatura de este video sale quien te habla y la versión de iOS sale 14.5 y 14.4.2. Estas dos, porque como hay que tomar una decisión con estas dos. Entonces, creo que hay dos tipos de personas, dos tipos de jailbreaker, podría decirse, dos tipos de personas en esta vida, ¿cierto? Coca-Cola, Pepsi, no sé, Burger King con McDonald's, estoy pensando en comida, Nike, Adidas. Hay dos tipos de personas en esta vida, ¿cierto? Netflix, Disney Plus. Algunos prefieren todo, no hay problema. En gusto no hay nada escrito. Pero iOS 14.4.2, sin duda, es la versión, mejor dicho, es la versión más alta que estaría recibiendo un jailbreak. Y tú puedes instalar 14.4.2, y cuando digo que hay dos tipos de personas en esta vida es porque tienes dos opciones. Tienes dos opciones para estar instalando 14.3 opciones. Ahí está. Tienes tres opciones para estar instalando 14.4.2. La primera opción es hacerlo antes. No, mejor dicho, vamos a colocar la herramienta. iTunes. iTunes. La segunda forma de instalar 14.4.2 es a través de Future Restore. Y la tercera forma de instalar 14.4.2 es a través del perfil. Ese perfil prohibido que le puse ese tonto nombre. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuándo tengo que hacerlo? ¿De acuerdo? Y el de iTunes, la forma de hacerlo a través de iTunes tiene que ser antes que Apple deje de firmarlo. ¿Qué quiere decir esa expresión firmarlo? Que Apple te permite instalarlo. Entonces, ¿cuándo debiese ser esto? Antes que Apple deje de firmarlo es la próxima semana. Yo creo que cualquier día de la próxima semana, entre el lunes y martes, debiese estar sucediendo esto. Y Apple cierra esta puerta y entonces, y ahí es donde se pone un poco riesgoso, porque significa que aquellas personas que están en 14.4 pueden irse, ojo, todos los que tienen jailbreak no, esto es solamente para las personas que están acá con color rojo. Voy a recapitular, a lo mejor nos estamos enredando o yo me estoy confundiendo en mi mente. Me estoy dirigiendo solo a personas que tienen a 12, a 13, a 14. Todos los otros dispositivos tienen jailbreak con checkra1n. Actualmente tenemos jailbreak desde 14.0 hasta 14.3. Las versiones en rojo no tienen jailbreak. Los que están en 14.5, si quieren jailbreak, tienen que estar bajando a 14.4.2. El tutorial está en la descripción. De estas tres versiones que están con color rojo, la mejor de ellas o la más alta que estaría recibiendo un jailbreak es 14.4.2. Y esta versión tú la puedes instalar de tres maneras. La primera, iTunes, la segunda, Future Restore, la tercera, el perfil. Entonces, con iTunes, tiene que estarlo realizando antes que Apple deje de firmarlo. Lo bueno de Future Restore y del perfil, que lo puedes incluso instalar después de que Apple deje de firmarlo, pero para usar Future Restore, ¿dónde está el pero? Para que vean, este es el pero. Apple lo puede dejar de firmar esta semana entre lunes y martes, pero para usar Future Restore, lo primero, tu dispositivo tiene que tener el jailbreak activo y tienes que haber guardado los SHSH de 14.4.2 y todavía los puedes guardar.
todavía puedes guardar esos archivos que te van a permitir instalar 14.4.2 cuando Apple ya no te deje hacerlo. Pero para hacerlo, tu dispositivo tiene que tener el jailbreak y tienes que tener los SSH guardados. Para el tema del perfil, también se necesita tener el jailbreak activo. También se necesita tener el jailbreak activo y no necesita así los SSH. De hecho, el Future Restore es con computador, es con PC, no se puede hacer sin PC. En cambio, el perfil es sin PC. Dice, bacán, entonces subo con el perfil. Pero el problema del perfil es que según los cálculos que yo saqué, en la ignorancia que soy, yo me considero un comunicador del jailbreak, no tengo la suficiente personalidad para decir que soy un experto, pero si se dan cuenta, si ocupan el método del perfil hoy día, les va a aparecer 14.4. Significa que se vienen 90 días con 14.4. Luego, 90 días con 14.4.2 y 90 días con 14.4.1 y luego 90 días con 14.4.2. Es decir, 3, 6, 9 meses. Más o menos, en 9 meses más podrías hacerlo. ¿Quién quiere esperar 9 meses? En 9 meses ya voy a estar en iOS 15, por loco. ¿O no? En 9 meses, ¿qué va a hacer en 9 meses más? Febrero, seguramente ya va a haber jailbreak. Entonces, ese es el problema del perfil, se va a tomar mucho tiempo, jailbreak activo, sin computador. Entonces, yo creo que el método del perfil podríamos estarlo descartando, conociendo algunos que son impacientes. Si tú eres una persona paciente, el perfil podría ser una opción para ti, pero a lo mejor para esa fecha, ya cuando sea febrero, no va a ser viable. ¿Por qué? Porque bueno, esto empezó a correr ahora, desde mayo, el perfil, mayo, junio, julio, esto vendría a ser desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, no, pues, mayo, junio, julio, agosto, este sería septiembre, octubre, noviembre, diciembre, este partiría, no, pues partiría como de diciembre más o menos, si no me equivoco, este es el mes 5, este es el mes 9 y este es el mes 12. Están los 4 meses, ahí está. Sería así aproximadamente, no serían 9 meses, estaríamos hablando, perdón, 6 meses, medio año, ahí está. Error de cálculo, pero ahí está corregido ya. Me ayudó esa tablita que tengo acá. Entonces el perfil quedaría del lado Future Restore, tienes que tener guardados los SSH, el jailbreak tiene que estar activado, se necesita computador, acá el jailbreak activo sin computador, pero hay que esperar más o menos 9 meses y esto hay que hacerlo antes que Apple deje de firmarlo. Entonces la pregunta es, ¿qué hago, profe? ¿Subo a 14.4.2 o, profe, qué va a hacer usted? Yo voy a hacer esto. Ay, se me dio el plumón. Este es mi consejo. Future Restore. Jailbreak activado. ¿Por qué? Porque dice, pero profe, no tengo jailbreak, o sea, ¿cómo lo puedo instalar? Pero cuando salga el jailbreak para estas 3 versiones, va a haber jailbreak en 14.4. Y si hay jailbreak en 14.4, vas a poder subir a 14.4.2, porque tienes el jailbreak activo. Hoy día se pueden guardar los SSH. Y el tema del computador, bueno, algunos procedimientos tan sicarios como este son necesarios tener el computador. Hay algunas personas que son sin miedo al éxito. ¿Y a qué me refiero con los sin miedo al éxito? Que se van a ir de una con iTunes a 14.4. Ya, yo me voy a subir y voy a esperar allá. ¿Es una opción aquella? Claro, es una opción. De hecho, no sería tan loco para aquellos que están en 14.4, subir a 14.4.2, 14.4.1, subir a 14. No es mala idea que lo estén haciendo, pero tampoco es la mejor idea. No es mala, pero tampoco es la mejor. Es una decisión personal que cada uno tiene que tomar. ¿Y por qué digo, por qué ahora me atrevo a decir que no es tan mala? Porque cuando salieron publicadas estas versiones de iOS y vimos el contenido de seguridad, parcheaban cosas solo para el WebKit. WebKit, y de hecho, estos contenidos de seguridad eran súper chicos, eran pequeños. No eran tan grandes como el de 14.5. Entonces, ¿cuál es mi consejo hoy día? Guarde los SSH, este archivo que te va a permitir a subir a 14.4.2. Siempre y cuando tu equipo tenga el jailbreak activo, ese archivo lo puedes guardar solo cuando se está firmando, es decir, que al día de hoy se puede hacer todavía y el método es 100% con computador. También lo puedes hacer a través de un dispositivo Android, lo sé. También lo puedes hacer desde otro iPhone, se puede, pero al final de cuentas, el tema del computador creo que viene a ser más viable conociéndolos a ustedes. La mayoría tiene Windows. Entonces, y el tutorial de Windows para Future Restore está en la descripción. Entonces,
14.5, ¿es una buena versión para estar? Yo diría que no. No. Aunque hay personas que subieron por el tema del desbloqueo con la mascarilla, por el reloj, pero hay un tweet que se llama Perseus, y Perseus te permite hacer eso en dispositivos con jailbreak. Pero es que quiero los emojis. También esta semana les publiqué cómo tener los emojis de iOS 14.5. Es que yo quiero tener los AirTags, bueno, no han salido. Entonces ahí tú tienes que tomar una decisión. ¿Cuánto pesa para ti el jailbreak? Recién creo que era Rubano el que decía ahí en el chat, profe, tengo un AirTag, pero para mí pesa más el jailbreak, se queda con jailbreak. Ahora, antes de terminar esta explicación, no quiero dejar de hablar de los A12, perdón, de los A11 e inferiores, de los que son compatibles con CheckRain. A ellos también quiero hacerle una mención, no quiero dejar estos dispositivos de lado. Estamos hablando del iPhone 10 y de los iPhone 8 y 8 Plus, y también están los A10, que entran los iPhone 7, los A9, acá están los 6S y el SE primera generación, que son los que soportan iOS 14. Mi consejo para ellos respecto a estas mismas versiones de iOS, si es que están en 14.0 hasta 14.3, luego vienen, no sé si se está viendo en la cámara esto, creo que voy a tener que bajarla un poquito, 14.4.2 y 14, se me hizo chica la pizarra. A ver, déjenme correr esto un poquito para atrás, un poquito más. Ahí está. ¿Qué pasa con estos dispositivos? Si se encuentran en estas versiones de iOS, las que están entre 14.4.3, entre 14.0 y 14.4.3, actualizo, me voy a 14.5, dos opciones. Puedes subir, vas a tener checkrain, pero en estas versiones tienes un jailbreak sin computador, que es Uncover y Taurin. Yo diría, mejor dicho, no subir. Yo le daría la opción a activar o hacer un jailbreak incluso sin la necesidad de un computador, o estar utilizando un computador por una vez y luego ya dejar de usarlo, que puede ser con 3U certificado de desarrollador, puede ser con Alstor y luego entrarlo al Daemon, que son tutoriales que están acá abajo en la descripción. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si es que ya se encuentran en estas versiones de iOS esos mismos dispositivos? Hablando, ojo, estoy haciendo referencia ahora solamente a estos dispositivos. Bueno, si se encuentran dentro de estas versiones de iOS, mi consejo sería, ¿me voy, profe, a 14.4.5? Perdón, a 14.5, no. ¿Por qué? Porque cuando salga el jailbreak, lo mismo, se va a actualizar Uncover y Taurin y no van a necesitar computador para hacerlo. Es decir, 14.4.2 es una versión muy buena, por eso se ganó un espacio en la miniatura de este video, por eso se ganó ese espacio y ahí está, guardadito. ¿De acuerdo? Porque de verdad la versión más alta que próximamente vamos a estar recibiendo un jailbreak. ¿Quiénes son? Bueno, ahora algunos dicen, pero profe, yo tengo un Mac. Está bien. Profe, a mí no me molesta grabar CheckRain en un pendrive y reiniciar el computador. Está bien. Profe, yo hice una partición con Linux o tengo Hackintosh, lo que sea. Está bien. No hay problema. Si ustedes son personas que no les molesta el computador, váyanse a 14.5 de una, sí. Los que tendrían como que estarlo dudando, o mejor dicho, sí, dudando, puede ser el iPhone 8 y el iPhone 10 porque pierden el Touch ID y el Face ID. Pero al final de cuentas creo que para todos los dispositivos 14.4.2 es una muy buena versión. Y acá están las tres opciones de 14.4.2. Puedes subir a ellas con iTunes antes que Apple lo deje de firmar, tiene que ser esta semana. Puedes subir a 14.4.2 como yo lo voy a hacer con Future Restore. Tutoriales están en la descripción. Windows, Mac y Linux. Tiene que estar el hierro activado, tienes que guardar hoy día los SHSH. Y el método se hace con computador, con otro dispositivo. Puede ser con otra tablet, con un Android, con otro iPhone que tiene que tener jailbreak, se puede hacer. Y el tema del perfil, jailbreak activado, no se necesita computador, pero hay que esperar muchísimo, ¿no? Con 6 meses más. Pero de aquí a 6 meses más ya vamos a estar terminando el año. ¿Ya? Entonces, wow, que esta pizarra ha salvado un montón. Esta pizarra ha salvado un montón, estas transmisiones salvan un montón, porque podemos responder a estas preguntas. Voy a acercar acá mi silla, para que nos tomemos una captura de pantalla. Ahora sí. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Ya.
Vamos a pararnos por otro lado. Esta captura la tienes que colocar en Twitter, ¿ya? Colocar hashtag en vivo con el profe. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Captura. Toma la captura. Si tú estás viendo la repetición de este video y me veo ridículo haciendo esto, toma la captura igual. Y ahí está. Ya, chiquillos, ahora voy a activar los comentarios. Vamos a ver 170 likes, 180 personas. Gracias. Gracias, chiquillos. Recuerden que hay un canal secundario. Es el primer enlace en la descripción. Es el canal de respaldo del profe. Vayan a verlo, por favor. Vayan a suscribirse. Por favor. La meta eran 100 suscriptores. Terminar la transmisión de hoy día en ese canal con 100 suscriptores. Y tenemos 101. Hay una música de celebración, unos aplausos. Gracias, chiquillos, que cumplimos la meta. No por haber cumplido la meta significa que no se van a dejar de suscribir. Por favor, síganlo haciendo. Gracias por aquello. Me voy bien. Tengo muchas cosas que estar ordenando en mi canal y una de ellas es esta. ¿De acuerdo? Me alegra ver crecer la asistencia en los en vivo. Gracias por Jonathan Orellana. Imagínate cómo estoy yo. Por eso hay otras plataformas que me han llamado a hacer transmisiones en sus plataformas, valga lo que estoy diciendo, valga la redundancia, y no era redundancia en realidad. Me están invitando a otras plataformas para como que vaya dejando YouTube, no lo voy a hacer. O sea, hoy día, ¿quién le hace la competencia a YouTube? Y aunque le haga la competencia, tiempo no me queda para irme a otro lado. Llegué tarde, profe, saludos. Samuel Cisternas, mira la descripción de este video. Creé un canal secundario para que te vayas a suscribir, por favor. Gracias por haber llegado, no te preocupes. Después puedes ver la repetición del minuto 30 en adelante. Hice toda la explicación de lo que está a mi espalda. Nos quedan 10 minutos de transmisión. Profe, soy un antiguo seguidor tuyo. ¿Tienes algún Telegram donde contactarme? En realidad, revisa el correo electrónico que está en el canal de YouTube donde dice más información. Ahí está mi correo. Telegram en realidad casi no lo uso para este tipo de conversaciones. Lo hago más bien para ciertos grupos que tengo. Ya saben, amigos, no podemos actualizar la última versión de iOS, ya que casi está por salir la actualización de Cobre y Taurin. No sé si casi está por salir, Gabriel RD, pero de que va a salir tienes toda la razón. Se viene bueno, ojalá fuese casi. Ojalá me equivoque y tú tengas la razón y que pronto podamos tener un jailbreak ahí. Profe, tengo 14.4.2, pero es muy inestable. Si no entro al live, subo a 14.5. Steven Direbar, formatea el teléfono, formatealo en 14.4.2. Formatealo, bórralo y vuelve a instalar 14.4.2, ¿ya? Y a lo mejor con el 14.4.2 limpiecito te anda bien y después le pones tu copia de seguridad, ¿ya? Profe, ¿qué sucede si estoy en 14.4 y quiero subir a 14.4.2 pero no tengo jailbreak? ¿Qué hago? Bueno, al monte es una decisión que tú tienes que tomar. Ahí está en la pizarra. Puedes subir con iTunes antes que se deje de firmar. Puedes tener con Future Restore, pero tú me dices, pero profe, no tengo jailbreak activo. Pero cuando salga el jailbreak para 14.4, vas a poder subir a 14.4.2. Así que no te preocupes, es cosa de tiempo. No es mala idea que te quedes en 14.4. De hecho, yo que tú me quedo en 14.4. Yo no lo subiría después, con el método que yo te estoy mostrando. Así que no te aflijas si es que estás en 14.4. ¿Para cuándo sale el jailbreak de 14.4.2? No tengo esa respuesta. Tommy, si la tuviese, eh, ya la habría dicho. ¿Qué me dice Steven? Restauro y lo hago desde iTunes descargando. Sí, porque todavía se puede, Steven. Descarga 14.4.2 y bórralo. Pero restaurar, no actualizar, restaurar, formatear el teléfono. Vas a perder toda la información. Por eso tienes que hacer una copia de seguridad antes con el mismo iTunes, en iCloud o en alguna nube, guardar tu información personal. Me pregunta mentalista, despierto, lo mismo, 14.4 no sé. No sé cuándo va a estar eso. Ojalá lo supiese, me encantaría y poder darle la respuesta. Me dice Anonymous, tengo un CGS en 14.5, al hacer el jailbreak se queda en Setting Up Deploy y no cambia. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en CheckRain tengo un video de solución de errores, parte 1 y parte 2, así que puedes ver la solución de los errores. Si no, yo creo que Anon ir al plan Z, que es cortar por lo sano, formatear el teléfono. Si ya lo estás en 14.5, formatea la cuestión, formatealo y el teléfono va a estar limpiecito, le haces el jailbreak, te va a salir a la primera, porque deben haber otros archivos, cosas que se están arrastrando ya al medio que están dificultándolo, y después de hacer el jailbreak le pones tu copia de seguridad y dices, pero profe, qué lata. Loco, tenés jailbreak ahora, tenés un beneficio. Eres la envidia de algunas personas que quieren tener jailbreak hoy día y tú lo tienes.
y no lo quiere, y si no lo quiero hacer es por flojera, creo que vale la pena intentarlo. Me dice cambio de nombre de profe al adivino. Sería bueno Ale Ortiz, ¿te imagináis? Sería una locura. Me dice, profe, Héctor Napán, estoy en punto 3, no tengo, pero tengo error con el jailbreak, se me reinicia el equipo, ¿qué puedo hacer? Bueno, borrar el jailbreak y volver a hacerlo. Es lo que habría que estar realizando. Borra el jailbreak, vuelve a hacerlo, o borra el jailbreak y cámbiate de jailbreak. Si estás con Taurin, cámbiate a Uncover, a lo mejor te va bien en Uncover, o si estás con Uncover, borra Uncover y cámbiate a Taurin, o borra el jailbreak que tienes y vuelve a instalar el mismo jailbreak y esperemos que se solucione. Ya, pero la solución sería borrar el jailbreak que tienes y volverlo a hacer. Si tú te cambias o no te cambias, es una decisión que tú tienes que tomar. Profe, tengo un iPhone 7 en 14.4.2, pero no le sirve el home button. Tienes que, bueno, para hacer check rain, en tu caso, en un iPhone 7, no necesitas el botón de inicio. Necesitas el volumen abajo y el botón del power. Con esos dos, tienes que ver las instrucciones que te aparecen ahí en check rain. ¿Ya? Y eso. Veamos, estoy en 14.4.2 con un iPhone 10. No estoy claro si se dijo que se ya podía hacer libre. Sí, ya se puede hacer King Bebo, pero queda sin Face ID. Pero si tú dices, no me importa, hazlo. Y si no, yo quiero Face ID, bueno, espérate en 14.4.2. Ahí estuve hablando de tu dispositivo, iPhone 10, que están en estas versiones de iOS. Ahí está, que están en estas versiones, no moverse, no irse a 14.5. A no ser que no te moleste quedarte sin Face ID, Touch ID, a no ser que no te moleste estar sin computador. Hacer el jailbreak con computador, eso quise decir, perdón. Profe, esa duda de no subir a 14.4 a 14.4.2 la expliqué desde el minuto 30. Y ya cambié de versión, profe, y ahora cuando hay que esperar para el jailbreak, es la buena pregunta, Aldair. No sé cuánto hay que esperar. No sé cuánto hay que esperar. Lo que sabemos es que 14.5, ese fue el video más visto de la semana, te lo recomiendo un montón. Te puedo hacer un breve resumen. Cuando salió 14.5 salió un contenido de seguridad que parcheaba todas estas versiones. Y de todas las personas que le reportaron a Apple está Pattern F, el chinito, que me dijeron que no le dijera el chinito. No sé si ustedes piensan que algunos se ofenden rápidamente con el tema del chinito. ¿Qué pasó ahí? Veamos. 14.2, Yell. Me quedo, quédate. Si tienen jailbreak chiquito, Melilla, quédate. La idea no es estar perdiendo el jailbreak. Profe, saludos desde Ecuador. Un tweak para pantalla flotante. Estoy en 13.5, subo a 14.4.2. Churra, no me dijiste tu iPhone, pues Pedrito. No me dijiste cuál tenías. Profe, ¿por qué con el IPSW en el apartado de XML China se está firmando 1441? Porque con los chinos es así, pero tenéis que tener ese dispositivo. Si no, no te va a servir. Que pase una buena noche y un buen fin de semana en familia. Gracias, Roberto Martínez. Estoy igual. Espero que también lo estés sintiendo así. En 14.5 movieron muchos archivos. Claro, movieron varios, cambiaron, pero CheckRain ya los detectó y CheckRain se hizo compatible hasta los M1. Bacán. Bacán. Profe, una pregunta. ¿Por qué en la repo de Big One, Big Boss era, o Big One, compré un tweet Tetherme y no funciona? Bueno, comunícate con él. Tienes que hablar con Sam Binger, tiene que ser el creador de ese tweet. Profe, restaurar en el mismo iOS con su session. Estoy en 14.3. Sí, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Lo puedes conseguir. Ahí está Fernando compartiendo el canal secundario, el enlace. Vayan a suscribirse, por favor, apóyenme en ese canal. Vamos, chiquillos. Había una meta de llegar a los 100 suscriptores y subió. Y si ustedes están viendo la repetición de este video, vamos, no cuesta nada entrar a un canal y presionar en suscribir. Ya, sabéis que el profe me ha ayudado tantas veces que le voy a dar las gracias haciendo un clic. Habrá video de Watusi 3 y Héctor y con sorteazo, sorteazo, sorteazo. Así que si les gusta el contenido que uno comparte, bueno, presionen ahora me gusta en este video, obviamente, y vaya, le voy a dar las gracias al profe, me voy a ir a suscribir. Y hey, Lucas, ¿cómo estáis, Lucas? Un gusto verte, Lucas. Siempre un gusto, Lucas Boyero, ustedes saben, el moderador. Un hombre que tiene la mitad de mi edad y el doble de conocimiento, no me voy a cansar de decirlo, Lucas. Quédese un rato más. Uy, se cumplió la hora. Me tengo que despedir. Me tengo que despedir. ¿Será que ponemos, pero no llegamos ni a los 200 likes? Vamos, presionen el botón de like. Vamos con los 200 y nos quedamos al tiro.
Quedan 20 segundos. 19, 18, 17, 16, 15, 14. Vamos a los 200 likes. 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 200 likes. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, 200. Lo hicieron a propósito. Lo hicieron a propósito. Ahora van a... Lo hicieron a propósito. Voy a esperar nada más 200 a que diga 0 para apretar like. Bueno, no hay problema, chiquillos. Nos quedamos un rato más. No hay dramas conmigo. Multicuenta, le doy like. Gracias. Gracias, Rubano. No me esperaba un comentario así. Profe, tengo un 7 Plus, me dice Almonte. Eliminé el archivo de Filsa por error. Y ahora el encenderlo no pasa de la manzana. ¿Qué hago? Chuta. Bueno, eso pasa con Filsa. ¿No? O sea, no, el problema no es Filsa. Fue que te metiste en lugares donde no convenía. Y si ya no pasa de la manzana, dañaste el arranque de iOS. Eh, vas a tener que actualizar el dispositivo. Qué pena. Qué pena, en verdad. Va a tener que formatearlo, o sea, te va a subir a 14.4.2 ahora. Veamos acá, la gente genera esa presión, así es. Bien, Lucas. Muchas bendiciones, profe. Se ve que disfruta mucho lo que hace. Sí, tengo este momento para hablar con ustedes. Lo bueno es que algunas personas les conté que en mi ciudad, bueno, lamentablemente bajamos a fase 1. En Chile se llama fase 1 la cuarentena. Es el peor de los encierros, es el más bajo, o sea, como ya encerrado total. Y no tengo que ir al colegio a trabajar. Entonces significa que tengo que hacer solamente clases con mis estudiantes de matemática acá en mi oficina, en esta misma pizarra, pero hay matemática a mi espalda. Y ya no tengo que ir al colegio, entonces se me aliviana el trabajo y voy a tener más tiempo para hacerlos lavando los platos. Vuelven los lavando los platos con más frecuencia. Vuelven las salas en Twitter, por favor, en Twitter, estas conversaciones. Terminada esta transmisión, yo me voy a ir a Twitter. Ya les dije, ya tengo que ir a tender la ropa, me falta lavar, así que termino acá y me voy a ir a Twitter a abrir una sala para que como podamos conversar ahora por voz. ¿Ya? Así que con FixGo me pregunta al monte, con iTunes. Hazlo con iTunes, loco. Pero baja el IPS W de 14.4.2 para que restaures a 14.4.2. Lo que hay que hacer es poner el modo del teléfono en modo recovery. Ponerlo en modo recuperación, conectar a iTunes. ¿Ya? Claro, eso. Conéctalo en recuperación. No, ponlo en recuperación, lo conectas a iTunes y te va a salir el tiro. ¿Qué quieres hacer? Y ponle restaurar. Pero restaurar te va a mandar a 14.5. Entonces baja el IPSW de 14.4.2. El tutorial está acá en mi canal. ¿Ya? Macho alfa no lava los platos. Es que yo no soy un macho alfa, tampoco un beta. Soy un esposo nada más, tranquilo. ¿Desde cuándo empezó en el mundo del jailbreak? 2011. ¿Y por qué le llamó la atención el mundo del jailbreak? Israel Hernández. Mi primer iPhone fue un iPhone 4 y me llamó la atención el iPhone. 2011, Apple lo había sacado el 2007 y cuando me llegó el iPhone de Estados Unidos venía con una aplicación instalada que se llamaba Cydia. Y entré a ver qué onda con Cydia y ahí fue como que, ¿qué onda mi teléfono? ¿Por qué viene con esto? La persona que me la envió a Estados Unidos lo envió con jailbreak. ¿Y por qué había que mandarlo con jailbreak? Porque estaba bloqueado con AT&T, esa compañía telefónica. Entonces, con el jailbreak se podía desbloquear para cualquier empresa chilena. Profe, tengo 14, eso era lo genial de esos años, desbloquear el teléfono con un tweak. Profe, tengo 14.4, subo 14.5, no DJ Gravitation, desde el minuto 30 está toda la explicación de mi espalda, qué hacer, por qué 14.4.2 es muy buena, cómo instalarla, todas las distintas formas. Así que, profe, me quedé en modo seguro con mi XR y se actualizo a 14.4.2. No, sácalo del modo seguro, si se puede sacar. Modo seguro, safe mode del jailbreak, es hacer un respring y se sale. Profe, ¿por qué el Jarvis es el mejor? Profe, gracias, profe, por el Jarvis. El mejor tweet que tengo, el del centro de control. Me alegro que te haya gustado. Me alegro que te haya gustado. Profe, tengo un iPhone 8. Le hice un revisado a ese tweet. Me alegro. Profe, me dice Pedrito, ambientalista. Tengo un tweet para pantalla flotante. 13.5, subo 14.4.2. Si te gusta ese tweet, por lo que me dices, tendrías que averiguar si es que es compatible con iOS 14. ¿Ya? Profe, el video para hacer el jailbreak en el iPhone 10 en 14.4.4.2 está en su canal. Sí, ¿cómo se llama? Lo publiqué ayer. Bueno, parece que es para 14.5, pero de 14.5 hacia abajo te va a funcionar. Me dice, estoy en 14.4.1, 12 Pro Max. ¿Me quedo en ese? Sí.
Lo expliqué en el minuto 30, Paqui. Quédate ahí nada más. La idea es quedarse en la versión más baja de iOS y luego estar subiendo con los SH, pero hay personas que van a subir al tiro. Pero si van a subir al tiro, tampoco está malo subir a 14.4.2, hacerlo a través de iTunes, hacerlo antes que Apple esté firmando, tampoco está malo, pero yo lo voy a hacer de esta manera. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo va el canal secundario. Habían 101 suscriptores. Vamos que se puede. Y ahora hay 117. Vamos, vamos que está subiendo. Vamos, chiquillos. Vamos, la meta era 100, superamos la meta. Gracias por todos los que se estuvieron suscribiendo. En verdad lo aprecio mucho, lo valoro mucho. Y es tener un canal B, otro lugar. Recuerden que en ese canal no hay ningún video publicado, pero se van a publicar. ¿Ya? Ya, disculpen, que estaba mi esposa atendiendo la ropa y le dice que no la atienda, yo la voy a atender porque voy a estar hablando con ustedes mientras atiendo la ropa. Así que era eso. Ya me tengo que despedir, chiquillos. Nos están quedando. Ahí está mi cuñada, miren. Saluden nada más. Ahí se arrancó. Profe, ¿cuándo el video de CheckRain para iPhone 8 en 14.5 ya está publicado? Suscríbete a mi canal, por favor. Gente, suscríbete. Activa la campanita o mira los videos que se publican todos los días. Salió ayer ese video. Me estoy preguntando por un video que salió ayer. Profe, ¿cómo poner iPhone 6 en modo recuperación? Tienes que apretar el Home y el Power. Tengo acá uno para... Está descargado. Ah, no, está encendido. Acá está. Tengo un iPhone 6. Tienes que apretar el Power y el Home, los dos al mismo tiempo. Déjalo apretado, apretado, y luego la pantalla se va a ir a negro. No lo sueltes los botones. No los sueltes. No los sueltes. Aparece la manzana. No los sueltes. No los sueltes. Y ahí está. Ya cuando se vuelve a apagar, sueltas, lo conectas al computador y ya entró en modo recuperación. Ya me suscribí, gracias. Hey, Luis McDonald, gracias por la suscripción. No solo eso, gracias por la donación. Me mandó ahí una perita con una animación. Gracias, chiquillo, en verdad. Con la suscripción en el otro canal yo ya de verdad estoy pagado. Muchas gracias, en verdad. Ya me suscribí. Gracias, Panda Gaming. Gracias, chiquillos. Si el iPhone está desactivado por intento de contraseña, ¿puedo hacerle el jailbreak? Si es compatible con CheckRain, sí. Si es un iPhone 10 para abajo, sí. ¿Usted considera un 85% de salud de batería bueno para el iPhone o ya debo ver opciones? Mi teléfono tiene 82 y se lo voy a cambiar porque como hago clases en línea, las transmisiones de este tipo consumen bastante batería. Entonces, por eso lo voy a cambiar yo la batería a mi teléfono. Pero yo creo que con un 75 ya lo puede aguantar, como al peor de los casos. ¿Ya? Gracias, Ronald García, por suscribirte. Gracias. ¿Saben qué me gustaría? ¿Les puedo pedir un favor? En Twitter, le sacan una captura de pantalla al nuevo canal y colocan, ya me suscribí a su nuevo canal, profe. Y eso, ¿ya? ¿Cuál canal? Es el primero que está en la descripción, Darío Escobar. Ya me suscribí a su nuevo canal. Y si colocan el enlace del canal, mucho mejor, porque le voy a estar dando like y retweet para que más gente se pueda unir. Gracias, Lucas. Ahí Lucas lo está compartiendo. Saludos desde Punta Arenas, che, Marito, imagínate, saludos desde Arica a Punta Arenas, que suena lindo, ¿no? Hasta el otro lado. Me encantaría conocer tu ciudad. Me encantaría. Profe, ¿qué se sabe del hierve para el chip A12? Bueno, acá estuve hablando de los A12, tienes que irte al minuto 30. Ya, después ves la repetición. Así que si suben esa captura, profe, ya me suscribí a su nuevo canal. Se lo agradecería un montón. De hecho, se van a venir sorteos cuyos requisitos van a ser suscríbete al nuevo canal y si tú ya estás suscrito, ya cumpliste uno de los requisitos. ¿Ya? Entonces, miren ahí salió arrancando, ahí salió arrancando. Mucha, quiere aparecer en cámara, pero la muestro y sale arrancando. Profe, aconseja hacer jailbreak de CheckRain en iOS 14.5. Si tu teléfono ya está ahí, sí, aunque lo expliqué eso en minuto 30, tienes que ir a ver aquello. ¿Ya? Hola Juan Antonio, soy nuevo, me quedan un minuto y me voy. Soy nuevo en tu canal. Quería preguntarte cuándo saldrá el Jebre para el 6S en 14.4.2. Ya está con CheckRain. Ya está. Y no sé si actualizo. Ya está. Yo que tú no actualizo, déjalo en 14.4.2 porque lo puedes hacer con CheckRain ahora, que es con computador. Publiqué el tutorial ayer y va a salir un jailbreak para tu teléfono en 14.4.2 donde no vas a necesitar computador, así que mejor dejarlo ahí, pero en punto 5 no, punto 5 no subas, ¿ya? Voy a ayudar ya, chiquillos. Ahora sí me empiezo a despedir, no se imaginan lo agradecido, lo contento que me dejan estas transmisiones. Ahora me voy a Twitter, vámonos a mi cuenta de Twitter. Bueno, primero voy a hacer la publicación de este live stream en Twitter y luego voy a abrir una sala en Twitter para escuchar tu voz, para escucharte.
La gracia de esa sala es que tú solamente puedes entrar y podemos hablar mientras está abierta. Cuando está cerrada no se puede ver la repetición, se pierde nada más. Es como una videollamada, así que nos vemos allá. Atento a los sorteos que van a estar en la descripción. ¿De acuerdo? Anda a ver los sorteos en la descripción y apoyarme en mi nuevo canal, nuevo Facebook y nuevo Twitter, ¿ya? Así que sería todo eso por esta ocasión. Vamos a despedirnos estilo robot, estilo video. Yo me arreglo acá el cuello, la camisa. Y eso sería todo por esta ocasión. Ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal. Así que se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos más rato en Twitter, mañana con el podcast en otro video. Gracias por tu like, 200 likes. Se pasaron. Vamos por esas 200 suscripciones al nuevo canal. Bueno, besos a todos, un abrazo con alcohol gel. Bye bye.